Hola y bienvenidos a Las Matemáticas Importan. Soy la señorita Smith y hoy vamos a seguir aprendiendo sobre cómo encontrar la media de un conjunto de datos. Al final de la lección de hoy, deberías poder determinar la media de un grupo de números que representa datos de un contexto dado como una medida de centro. Necesitarás papel, algo para escribir y una calculadora. Puedes usar una calculadora de mano, una en la computadora o en un teléfono celular. Cualquier calculadora simple servirá. Ve y busca tus materiales y regresa de inmediato. Echa un vistazo a esta tabla. ¿Qué notas? ¿Qué preguntas tienes sobre esta tabla? Yo noté varias cositas. Yo noté que ella leyó cada día excepto el domingo. También noté que no leyó tanto el martes y el miércoles como leyó los otros días. Noté que Kim leyó el mismo número de páginas el lunes como leyó el miércoles. Recuerdo que cuando miro ese conjunto de datos, si hay un valor de datos que se repite más veces que los otros valores de datos, llamamos a ese valor de datos la moda. Entonces, en este caso, la moda de esos datos es 26. También noté que Kim leyó el mayor número de páginas el sábado y el menor número de páginas el martes. Yo recuerdo de la semana pasada que el rango de los datos es la diferencia entre el mayor valor de datos y el menor valor de datos. En este caso, el rango sería 42 menos 15, que es lo mismo que 27. Me pregunto si Kim tuvo mucho trabajo que hacer el martes y el jueves, y esta es la razón que no leo tanto esos 2 días. Me pregunto si ya casi terminó el libro. Me pregunto si leerá el mismo número de páginas la semana que viene. También me pregunto cuál es el número promedio de páginas que Kim leyó la semana pasada. Observemos esta pregunta. ¿Cuál es el número promedio de páginas que leyó Kim la semana pasada? Bueno, hay diferentes tipos de promedios o medidas de centro. Un tipo de promedio es la moda, de la cual aprendimos la semana pasada. La moda es el pedazo de datos que ocurre lo más frecuentemente en el conjunto de datos. Ya hemos establecido que la moda de esos datos es 26, porque Kim leyó 26 páginas en 2 días diferentes. La mediana es el valor medio de un conjunto de datos organizado de menor a mayor o de mayor a menor. Aprenderemos más sobre la mediana en otra lección de esta semana. El último tipo de promedio es la media, que representa un concepto de la parte justa de los datos. Todos los valores de los datos se pueden sumar para encontrar el total, y después se puede dividir ese total por el número de valores de datos en el conjunto.
Nos enfocaremos en ese tipo de promedio en la lección de hoy. En la lección de ayer usamos objetos pequeños como azulejos cuadrados, frijoles, etc., para representar nuestros datos. Por ejemplo, en este caso, cuando hablamos sobre el precio promedio de juguetes que querías comprar, usamos los objetos para representar la cantidad de dólares que costó cada juguete. Luego, redistribuimos los objetos para darle una parte justa a cada juguete. El resultado final fue 5 objetos o $5 por cada juguete. Bueno, veamos otra manera en que podríamos hacerlo sin usar objetos pequeños, sino más bien usar la calculadora. Miremos los precios originales de cada juguete de nuevo. Vemos que hay 6 juguetes que cuestan diferentes cantidades de dinero. Para averiguar la media, sumamos todos los valores y dividimos por el número de valores en el conjunto. En este caso, sumaríamos 3 más 6 más 4 más 9 más 3 más 5 y obtendríamos un total de $30. Como hay 6 valores en este caso, dividiríamos $30 entre 6, lo cual nos daría $5 como la media o el promedio. Regresemos a nuestro primer ejemplo. Si queremos encontrar la media o el promedio de este conjunto de datos, necesitaríamos sumar todos los valores de datos y luego dividir entre 6, lo cual es el número de valores de datos que hay en el conjunto. Usa tu calculadora para averiguar la media de este conjunto. Ahora veamos si averiguamos la media de la misma manera. Para encontrar la media de este conjunto de datos, necesitamos sumar el número de páginas que leyó Kim cada día. El número total de páginas es 156. Luego, dividimos esta suma por el número de valores de datos, que es 6. Eso nos da 26. Entonces, la media o el promedio de este conjunto de datos es 26. En este ejemplo, vemos que la media es lo mismo que un par de los valores de datos, el lunes y el miércoles. Pero el resto de los valores son más que o menos que la media. Eso tiene sentido, ya que la media también es la parte justa. Unos son menores y otros son mayores, y la media lo redistribuye para que todos sean del mismo valor. Miremos otro escenario. Los maestros y los estudiantes frecuentemente encuentran la media de puntajes de exámenes. En este ejemplo, Julián tiene los resultados de sus 4 exámenes de ciencias. Averigua la media de sus puntajes de exámenes.
Obtuviste 364 como la suma de todos los puntajes de exámenes. Y luego, dividiste 364 entre 4 para obtener 91 como la media o el promedio de sus puntajes de exámenes. Buen trabajo. Averiguamos que la media fue 91, aunque cada uno de los exámenes de Julián fuera más que o menos que la media. Eso es la media, ¿verdad? La media es la parte justa de los datos o la redistribución de los valores. Ahora veremos otro ejemplo. La tabla de abajo muestra el número de sentadillas y lagartijas que 4 deportistas completaron. La primera columna muestra los nombres de los estudiantes. La próxima columna es el número de sentadillas que hizo cada estudiante. Y la última columna muestra el número de lagartijas que completó cada deportista. ¿Cuál es el número medio de lagartijas completadas por esos 4 deportistas? Averigua la media de ese conjunto de datos. Recuerda mirar los datos relacionados con la pregunta, en este caso, el número de lagartijas. Es de esperar que solamente hayas usado los datos en la columna de lagartijas, ya que la pregunta pidió el número medio de lagartijas completadas. La tabla daba información extra con la lista de sentadillas. A veces, no necesitas todos los datos ofrecidos, entonces asegúrate que estés leyendo las preguntas y los datos con cuidado. Ok, ya que sabemos en cuáles datos estamos enfocados, es de esperar que hayas sumado esos 4 valores y después hayas dividido esa suma por 4. ¿Obtuviste 41 como el número medio de lagartijas completadas? Sí, tenías razón. Ahora mira la tabla otra vez. ¿Cuál es la diferencia entre el número medio de sentadillas y el número medio de lagartijas que completaron esos 4 deportistas? Ya hemos averiguado el número medio de lagartijas. Necesitas averiguar el número medio de sentadillas y luego encontrar la diferencia entre esas dos medias. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es el resultado de restar un número del otro. Tómate un minuto para encontrar el número medio de sentadillas y la diferencia entre esas dos medias.
Ok, mirando los datos de sentadillas, espero que hayas sumado esos 4 valores y después hayas dividido esa suma entre 4. ¿Obtuviste 49 como el número medio de las sentadillas completadas? Sí, tenías razón. Luego, para encontrar la diferencia de estos valores medios, necesitarás restar ambos números y obtendrás la diferencia de 8. Entonces, ¿qué es lo que nos dice sobre esos 4 deportistas? En general, el número promedio de sentadillas fue más alto que el número promedio de lagartijas. Eso significa que cada deportista hizo un mejor trabajo con sus sentadillas que con sus lagartijas. No necesariamente. Podemos ver que Brosa tuvo un número más alto de lagartijas que sentadillas. Los otros 3 deportistas tuvieron un número mayor de sentadillas que lagartijas. Uno solo por un poco, como Oliver, y otros mucho más, como Kevin. Él hizo el doble de sentadillas en comparación con sus lagartijas. Entonces, la media nos dice el número promedio en un conjunto de datos, aunque cada valor de datos puede ser mayor o menor que la media. Repasemos. Hoy averiguamos la media o el promedio del número de páginas que leyó Kim la semana pasada, los puntajes de exámenes de ciencias de Julián y el número de sentadillas y lagartijas que completaron 4 deportistas. Cada vez sumamos todos los valores de datos y dividimos esa suma por el número de valores de datos en el conjunto. Usamos nuestra calculadora para ayudarnos a calcular la media. También, en observar los datos y compararlos con la media, notamos que, aunque la media nos dice el número promedio en un conjunto de datos, cada valor de datos puede ser menor, mayor o exactamente igual a la media. Aquí está el objetivo de aprendizaje de hoy. ¿Cómo te sientes acerca de tu habilidad de determinar la media de un grupo de números? Comparte con alguien a tu lado o apunta tus pensamientos. También puedes escribir cualquier nota de hoy que te gustaría recordar o cualquier pregunta que aún tengas para poder preguntar a tu maestro. Esta semana continuaremos aprendiendo sobre cómo encontrar la media o el promedio de los datos. Así que, asegúrate de volver mañana. Para las matemáticas importan, soy la señorita Smith. Que tengas un día matemático y sigue contando.